Hola, buenos días. Empezamos la clase del día 12 del 6 de junio, la segunda parte. ¿Sale? En esta segunda parte vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en esta semana para aquellos que, vuelvo a decir, que no estuvieron en clase y que vean de qué forma pueden hacer, ponerse al corriente y a la vez de qué se trató. En este resumen vamos a ver desde el inicio, para lo cual les voy a hacer o compartir la pantalla número 1, que es la que vimos el primer día, permítame. Aquí está. Bueno, empezamos la semana nosotros observando lo que es la ley de Ohm, a partir de un circuito tan sencillo que era de lo que hemos visto de circuitos básicos, en la cual hacíamos la observación de que la ley de Ohm maneja las tres variables que es voltaje, corriente, resistencia, y a través con estas tres variables nosotros podemos conocer dentro de un circuito que es nuestra fuente, ya nuestra fuente en este caso la batería, pero también nosotros podemos conectarnos a nuestra toma, que a través de un contacto a tomar la señal de corriente alterna, y a partir de ahí teníamos nuestra fuente, luego poníamos nosotros, en este caso pusimos nuestro termomagnético, aquí da muestra que es un fusible, pero son los elementos de protección, y luego el interruptor, que es el control, ¿sí?, para poder llegar a nuestro receptor o carga. Bueno, como en este circuito tan sencillo y en los que vamos a seguir viendo, participan las tres variables de voltaje, corriente y resistencia, y vuelvo a decir, a través de ese concepto mnemotécnico podemos conocer voltaje, corriente y resistencia. Eso fue lo que nosotros vimos en esta clase respecto a la ley de Ohm, y de la cual hicimos varios ejemplos, tanto en la parte como es eh, de circuitos, como en lo que es el concepto también de cómo arreglarlo. También en esta misma clase hablamos de la potencia. ¿Por qué es la potencia? Porque mencionamos que el receptor es el que realmente consume esa energía que nosotros le estamos proporcionando, y también mediante el concepto mnemotécnico para conocer potencia, corriente y variable, que sean las variables que intervienen dentro de cualquier circuito eléctrico, hicimos mención de cómo podíamos calcularlo. Para este caso dijimos que la potencia era igual a I por voltaje, la corriente era potencia entre voltaje y el voltaje sería potencia entre corriente. Esto fue lo que vimos nosotros con respecto a la ley de Ohm y aplicando esos pequeños triangulitos o conceptos mnemotécnicos, ¿va? Eso fue en la primera clase, vimos solamente la ley de Ohm. Ahora, después voy a presentarles la siguiente, que fue en ese mismo día, pero otro tema. Vamos a ver ahora los circuitos en serie. Como mencionamos, para que nosotros podamos realizar instalaciones eléctricas, pues debemos de partir de lo básico. Por lo tanto, vimos lo que es el circuito de la ley de Ohm, en este caso un circuito tipo serie, y en él mencionamos que en un circuito serie las características que tienen es que el voltaje tanto en un elemento como en otro, como todos los elementos que pongamos en carga en un circuito en serie, el voltaje será la suma de todos ellos que consumen. Por lo tanto, mencionamos que el voltaje total era igual al voltaje que consume en el circuito 1, el voltaje en el que consume en el circuito 2 y el voltaje en el que consume en el circuito 3. Y todo eso dice, el voltaje de alimentación se distribuye en todas las cargas. Más sin en cambio, la corriente que circula en cada uno de los elementos será igual, ¿sí? Y también mencionamos que para poder calcular la resistencia la podemos calcular sumándola directamente, y mostramos unos ejemplos, ¿sí? Eso fue lo que mencionamos en cuanto a lo que se refiere a los ejemplos del concepto de circuito en serie. Mencionamos que también tenía ciertas características o propiedades. En este caso decíamos que un circuito en serie, un elemento que esté en la carga, con que lo quitemos o separemos, el circuito se abre, y eso da como condición de que todos los circuitos en serie son dependientes uno del otro. Y también mencionamos que la resistencia, por lo tanto, como está sumada en forma directa,
quiere decir que la resistencia total es la suma de todas ellas en forma directa, ¿sí? Y también mencionamos que si nosotros queríamos hacer un arreglo en serie de unas baterías, teníamos que tener muy en cuenta lo que se refiere a la polaridad. Bueno, eso fue con respecto a lo que vimos en esta semana con respecto a los circuitos en serie. Después pasamos a ver lo siguiente. Nos pasamos a ver lo que se refiere a los circuitos en paralelo, ¿sí? Y la característica que tenían esos circuitos en paralelo, número uno, es que los voltajes que están presentes en un circuito en paralelo están en cada uno de los elementos de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que un circuito en paralelo, el voltaje que suministramos a la carga 1, a la carga 2, a la carga 3, siempre será el mismo, más sin en cambio las corrientes que circulan por cada uno de ellos será diferente y eso corresponderá de acuerdo a la carga o resistencia que tengan cada uno de ellos, ¿vale? También hicimos unos ejemplos en lo cual mencionamos cómo y de qué forma podíamos nosotros llegar a conocer las tres variables que era voltaje, resistencia y corriente. Y corriente en este caso para cada uno de los circuitos en paralelo, cómo lo podíamos calcular en cada uno de sus ramas, ¿vale? Eso fue con respecto a los circuitos en paralelo. Y hoy, a grandes rasgos, volvemos a decir, hicimos una revisión de lo que tiene las características el circuito en mixto y lo que decíamos que un circuito mixto tiene la siguiente característica, que se compone normalmente de los dos arreglos, es decir, tanto de paralelo como serie, y también en ella hacemos hincapié que a través de la ley de Ohm, tanto en paralelo como en serie, en mixto, se aplica. Es decir, de la relación entre las tres variables, voltaje, corriente, resistencia, están siempre presentes en forma directa, ¿vale? Así como mencionamos que en un circuito en paralelo, un circuito en serie y un circuito en mixto, en el mixto también el triángulo, el mnemotécnico para la potencia también aplica. En esta sesión mencionamos que es importante conocer los aparatos de medición porque a través de ellos nosotros nos estamos, podría decir, evaluando y revisando cada uno de los elementos para poder nosotros tener seguridad en lo que nosotros estemos evaluando dentro de una instalación. Es decir, las variables de voltaje, corriente, resistencia y potencia la podemos hacer a través de estos instrumentos, pero sobre todo es importante que lo sepamos utilizar. Como les vuelvo a decir, aquí dentro de las prácticas que tenemos presenciales, les hago mención cómo y de qué forma y en qué puntos dentro de un circuito podemos hacer uso de estas escalas y evitar tener un accidente, ¿vale? Bueno, pues creo que es un pequeño resumen de lo que vimos en esta semana, a reserva de que les vuelvo a decir, en esta semana las prácticas que se les envié para que aquellos que están ya realizando sus prácticas y hagan un conteo, o la práctica 5, 6, 7 y 8. Hoy les pasé la 9, ¿sale? La 9 referente a lo que es los circuitos mixtos. Muy bien. Bueno, pues resuélvanlos. Vuelvo a comentarles si hay alguna duda, si tienen alguna algo que no entiendan, por favor háganmelo saber, ya sea por correo o en su defecto, y ya cuando se encuentren acá, antes de que empecemos la clase. Por eso les pido que lleguen un poquito antes, media hora antes, para que cualquier duda, cualquier explicación o problemas dentro de sus cuestionarios, le demos explicación y podamos empezar bien las prácticas y que todos vayan al mismo ritmo, ¿sí? Vuelvo a decirles, si hay alguna, algo que no están entendiendo, háganmelo saber para que yo en su debido tiempo procure darles respuesta y logremos el objetivo de que las prácticas se realicen a tiempo y en forma y de una manera ustedes pueden entender
cómo estas tres leyes, cómo esta ley de la ley de Ohm y a través de estas variables que participan se pueden conocer. Muy bien. Bueno, pues a grandes rasgos vuelvo a decirles, este fue nuestro resumen del día. No se olviden de llegar temprano. Vale. Damos por finalizada la segunda sesión del día 12 del mes de junio. Gracias y nos vemos por acá.